Hola, buen día. Bien, estamos presentando el día de hoy la clase de la licenciatura en Derecho dirigida a la generación 14A del plantel de Tláhuac. La materia es Teoría del Estado. Mi nombre es Luis Armando Castañeda Rendón y pues bueno, soy el maestro encargado de dar esta materia y pues si me lo permiten me gustaría iniciar directamente con ello. La materia de Teoría del Estado precisamente nos va a dar la conformación del mismo, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista jurídico. Cuando hablamos de la teoría del Estado, debemos de tomar en cuenta siempre la forma y la manera en la cual ha sido conformada. Para ello, previo a iniciar, me gustaría comentarles la forma en que van a ser ustedes evaluados. Se va a evaluar precisamente con la asistencia, la participación dentro del aula y en relación a la materia que estamos viendo. Esto será evaluado con un 33%. Se va a evaluar también con la lectura de un par de libros que van a tener también un valor del 33%. Estos libros son El Príncipe de Nicolás Maquiavelo y el siguiente libro que vamos a leer es precisamente La Rebelión en la Granja de George Orwell. De ambos libros, ustedes deberán presentar una percepción. Es decir, vamos a leer ambos libros y vamos a manifestar por escrito y a mano qué es lo que nosotros percibimos de este par de libros. ¿Qué fue lo que sentimos? ¿Qué fue lo que vimos? ¿Qué es lo que entendemos? ¿De qué forma lo vinculamos a la situación actual de nuestro país? ¿A la situación que vivimos nosotros como seres humanos dentro de esta sociedad? ¿A la conformación misma de la sociedad? ¿De qué forma nos atañe? Si lo que mencionan los libros son precisamente adecuado a lo que estamos viviendo o no. Es a lo que me refiero con una percepción. Estos trabajos deberán ser entregados, el primero, en la tercera clase que tengamos, y será escrito a mano en un par de hojas blancas, escritas por ambos lados. La carátula debe ser una carátula muy pequeña y que era en la primera hoja, aproximadamente 5 centímetros, en donde van ustedes a mencionar nuestra alma mater, Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado. Posterior a ello, deberán mencionar qué licenciatura es, siendo esta la licenciatura en Derecho. Posterior a ello, se debe mencionar cuál es el nombre de la materia a la cual nos estamos abocando, y en este caso lo es Teoría del Estado. Posterior, tendrán que poner o escribir percepción del libro, por ejemplo, El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Después de ello, su nombre, alumno, y el nombre de ustedes, y al final el nombre del maestro. Un servidor, Luis Armando Castañeda Rendón. Posterior a que terminemos esa pequeña carátula, iniciaremos con el desarrollo. Y para iniciar con el desarrollo deberán nuevamente poner el nombre del libro y el nombre del autor. Y a partir de ese momento deberán escribir su percepción en puño y letra en las dos hojas, como ya lo mencioné. Lo mismo sucederá en el momento en que ustedes elaboren su percepción del libro La Rebelión en la Granja de George Orwell, mismo que será entregado a un servidor el último día de clase que tengamos. Los últimos 3.3 puntos los serán un examen que será realizado en base a todo lo que veamos precisamente en clase, todo lo que manejemos, y sobre todo también lo relativo a su participación.
lo relativo también a la lectura de ambos libros, que nos serán de gran apoyo, de gran ayuda, ya que considero en lo personal una gran herramienta para el sustento de lo que es la materia de teoría del Estado. Al margen de ello, quisiera comentarles que la razón de ser de pedirles que se lean un par de libros en lo que respecta a esta materia, no solamente es obtener la información, sino mi objetivo va un poco más allá. Mi objetivo es que nos acostumbremos a leer, que aprendamos a leer, ya sea lo relativo al ámbito jurídico o a cualquier género, pero que leamos. Importantísimo. Recuerden, nosotros como abogados tenemos la obligación de leer y sobre todo de aprender a hablar. Recuerden, nosotros basamos todo en argumentación y en fundamentación. Si nosotros no somos acordes, no tendremos muchas posibilidades en el ejercicio profesional. Bien, el examen, como lo mencioné, será en la última clase y será relativo a todo lo que veamos en nuestra materia. Bueno, pues bienvenidos. Iniciamos. Cuando hablamos de, como lo mencioné en el principio, la teoría del Estado, es menester que conozcamos precisamente qué es el Estado, qué es el lugar donde nosotros habitamos, cómo se conforma, quiénes lo conforman, por qué se crea, por qué surgen, por ejemplo, las leyes. Normalmente pensamos que es una posición arbitraria, toda vez que cuando nosotros nacimos ya existían estas leyes. Sin embargo, es algo erróneo. Toda vez que la conformación y la creación de las leyes lo es precisamente el hecho de beneficiar a un grupo de personas, que somos todos nosotros y que integramos una sociedad. Sin esa sociedad no tendríamos un Estado, no tendríamos un país, no tendríamos un poder. Y para ello es menester que iniciemos conociendo realmente cómo es la conformación del Estado mexicano, cómo se da, cuáles son sus circunstancias y de qué manera lo debemos entender. Lo voy a hacer en base a un mapa, en el cual considero que es muy práctico, ya que inclusive lo podemos utilizar no solamente en esta materia, sino en cualquier otra materia, en cualquier ámbito de todas las profesiones, podemos manejarlo, en virtud de que nos permite conocer una conformación de una forma concatenada y que nos dé una explicación real de lo que es la conformación del Estado mexicano. Iniciemos. Tenemos un individuo, una persona, un ente jurídico. ¿Por qué le llamamos ente jurídico? Bueno, porque precisamente desde el momento en que alguien nace dentro del territorio mexicano, es mexicano y al serlo está protegido por las leyes. Estas leyes que lo protegen en su vida, en su posición, en su carácter como mexicano, y le otorga derechos. Lo mismo que vamos a ver en un momento más. El ser humano, por su propia naturaleza, jamás ha podido estar solo. De ahí que surge algo que nosotros conocemos como base jurídica de toda la sociedad, que es precisamente la familia. ¿Para qué? ¿Por qué surge esta familia? Esta familia surge con la finalidad de que se continúe generacionalmente con la existencia de seres humanos. ¿Qué significa esto? Que en determinado momento va a haber procreación. Y todos estos forman parte de la base nuclear, que es la familia. Pero actualmente no solamente tenemos este tipo de familia, sino que también tenemos una familia más actual. Una familia que se creó a partir del 2008 con una ley creada también en la Ciudad de México, en donde permite el matrimonio entre personas del mismo sexo y que también forman parte de nuestra sociedad. Luego entonces tenemos la unión matrimonial de personas del mismo sexo. ¿Y esto qué significa? Que nuestra sociedad está compuesta por un nuevo tipo de familia. Familia que tiene los mismos derechos, las mismas obligaciones
que la primera que conocimos, en donde existe un varón y una mujer. Aquí el matrimonio se da entre personas del mismo sexo, dos varones, dos mujeres, que su circunstancia no cambia absolutamente nada, en virtud de seguir siendo personas. Somos individuos y que tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones, toda vez que ellos, dentro del ámbito social, forman parte de la misma y al tener los mismos derechos y obligaciones, no tiene absolutamente nada que ver en el ejercicio jurídico cuál sea su preferencia sexual. Y sí nos denota la creación de una nueva forma de familia que conforma a todo el núcleo. Para que esto surja, quise mencionar, esto es la base jurídica de la sociedad, porque posterior vamos a tener algo que se llama sociedad. ¿Y cuál sería la razón de ser de la sociedad? Precisamente la razón de ser lo es la conformación de todas estas familias en un núcleo, llamado de esta manera, y que a su vez está recubierta por normas, por leyes que van a obligar a esta familia, a estas familias, a actuar de determinada manera, acorde a lo que la misma sociedad necesita y solicita. En ese marco de ideas es conveniente mencionar que el único objetivo que se tiene como sociedad, y que es de lo más sencillo, es ser feliz, nada más. ¿Cómo lo va a lograr? ¿Cómo va a lograr una sociedad ser feliz? Bueno, pues en el momento en que exista la tolerancia, en el momento en que todos y cada uno de estos grupos actúen acordes y que puedan respetarse a sí mismos. La sociedad que busca ser feliz, pero respetarse. ¿Qué nos daría esa connotación de respeto? Pues considero que precisamente lo es la creación de las normas, la creación de las leyes que van a hacer que todos nosotros actuemos de forma adecuada. La familia inicia con valores, al final de cuentas, normas, leyes. ¿Qué nos denota esto entonces? Que para que la familia y la sociedad pueda funcionar de forma adecuada, deben existir las normas. Tenemos nuevamente entonces sociedad. Y la sociedad, de la sociedad surgen las normas. O leyes, como lo queramos mencionar. Y para efecto de distinguir qué tipos de normas son las que tenemos un par de normas que son internas y normas externas. Las normas internas, tenemos un par de ellas, que es precisamente las normas religiosas y las normas morales. ¿Por qué internas? Internas porque esas normas que surgen de la misma sociedad y que es quien las crea, están dentro de mí, están dentro de ustedes, de la persona, del individuo. ¿Por qué? Y al ser internas y conformar parte de mí mismo, se dividen en dos: religiosas. Todos de alguna forma dirigimos nuestra vida hacia alguna religión, y esas religiones crean sus propias leyes, sus propias normas. Hablemos, por ejemplo, de algo que es más práctico, la religión católica. ¿Quién crea las normas? La Iglesia. ¿Quién las aplica? La misma Iglesia. ¿Qué pasa con esas normas? Si me porto bien, si las cumplo, ¿qué obtengo? Bueno, pues un beneficio. ¿Cuál sería el beneficio? El beneficio sería que al morir voy a llegar a un lugar donde no exista noche, sino un día eterno. Me ofrece el beneficio de poder volver a ver
a mis familiares que ya partieron y que pues podría estar nuevamente con ellos. Me ofrece la redención. Pero como norma, ¿qué me ofrece si yo incumplo con las normas o con las leyes de la iglesia? Pues obviamente un castigo, siendo desde una penitencia hasta el infierno, al momento de morir. Como normas internas, ¿qué me está diciendo? Que al crearse, las crea la iglesia, las aplica o ejerce el castigo a la iglesia, y al final de cuentas me otorga un castigo. Reglas o normas morales. ¿De dónde surgen? Las normas morales son subjetivas, surgen de nosotros mismos. ¿Quién las crea? Yo. ¿Quién las aplica? Yo. Si incumplo con esta norma moral, ¿quién me castiga? Yo. Remordimiento de conciencia. ¿Quién me otorga en determinado momento el perdón a mi actitud o a mis actos inmorales, por llamarlos de alguna forma? Yo. ¿A qué me conlleva? Que en las normas morales, al ser subjetivas, somos nosotros mismos quienes determinan el valor de las actividades que estamos realizando. Es muy probable que una actividad o un acto que yo realice no sea totalmente acorde a los intereses de esta sociedad, o que alguna de las personas que conforman esta sociedad en determinado momento se sienta agraviada por las actividades que nosotros realizamos, pero al final de cuentas son subjetivas. El castigo, el perdón, es subjetivo, es personal. De la misma forma tenemos normas que son externas. ¿Por qué las llamaríamos externas? Externas precisamente porque están fuera de nosotros, fuera de nuestro cuerpo. Y son las normas sociales y las normas jurídicas. Normas sociales, ¿quién las crea? La misma sociedad. ¿A efecto de qué? De que todos las sigamos. Si las incumplimos, ¿quién nos castiga? La sociedad misma. ¿Cómo podría ser? Pues podría ser el rechazo, el desconocimiento social, el dejar de formar parte de un grupo, la no aceptación. Pero si yo cumplo con las normas jurídicas, sociales, pues voy a seguir teniendo la aceptación de este grupo, voy a seguir perteneciendo al grupo mismo y voy a seguir siendo una persona socialmente respetable. Entonces lo aplica la misma sociedad, aplica castigo y en determinado momento aplica también una conciliación, un perdón. En el ámbito jurídico, ¿quién se encarga de crear las normas jurídicas? El Estado. ¿Por medio de quién? De los poderes. El poder legislativo y su aplicación será en base al poder ejecutivo, el poder judicial. ¿Y qué va a crear? Va a crear las leyes, que son heterónomas, que son bilaterales, que son obligatorias, pero lo más importante, que representan siempre una posibilidad. ¿Qué significa esto? Un castigo. Un castigo. ¿Vamos bien? ¿Estamos de acuerdo entonces que para que la sociedad pueda existir y esta sociedad sea acorde a los orígenes y a la intención misma que tiene de ser feliz, debe estar basado en normas?
Estaríamos de acuerdo entonces en que las normas son precisamente lo que rigen toda nuestra vida social, nuestra vida dentro de nuestro país, y lo que rige también el comportamiento que nosotros debemos tener al formar parte de esta misma sociedad. Y entendiendo luego entonces que la sociedad solamente es la unión de esos pequeños núcleos que son la familia, en la forma en que ya lo conocimos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Para que esta sociedad pueda tener un sustento, necesita de la existencia de algo que se llama Estado. Y ese Estado se va a encargar de conformar a todo lo que es la sociedad misma. El Estado, para su estudio, está conformado por la población, territorio y gobierno. ¿Qué debemos entender como población? Población, pues bueno, los casi 126 millones de habitantes que formamos parte de este país. Se menciona, y es real, que el poder real del Estado se encuentra en la población, en su pueblo. ¿Por qué? Pues porque somos democráticos. ¿Qué significa eso? Que nosotros elegimos a nuestros gobernantes, lo cual me conlleva a una explicación en relación a lo que en muchas ocasiones he escuchado, en donde me mencionan que las leyes se forman de una manera arbitraria, es decir, sin el consenso de nadie. Y me han comentado también, es que a mí nunca me preguntaron si estaba de acuerdo en la creación de esta ley, que por supuesto me está perjudicando. En este contexto, y al ser democráticos, recordemos que nosotros elegimos a nuestros gobernantes por acción o por omisión, y esos gobernantes son quienes van a conformar el Estado mismo al que estamos haciendo de referencia. ¿Qué quiero decir con esto, con acción y omisión? Que si nosotros votamos, elegimos a las personas que están o que deberán estar al frente de nosotros y representándonos en diferentes contextos, y uno de ellos es en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en la conformación de una ley. Son ellos precisamente a quienes aceptamos, quien va a votar quizá por 600,000 habitantes, uno solo de ellos. Y se entiende, en el Senado no cabemos los 126 millones de habitantes, sino que un representante va a tomar la voz por nosotros y va a tomar la decisión. Si él considera que es adecuada la creación de esa ley, pues bueno, votará a favor o en contra, pero al final de cuentas estamos ejerciendo nuestro voto. Territorio, todo el espacio que conforma nuestro país, ese hermoso cuerno de la abundancia, como yo le llamo, por la conformación que tiene, y que lo es realmente, en virtud de que nuestro país es un país sumamente rico, y que quizá no lo hemos sabido explotar de la forma ni de la manera adecuada. Pero, y toda la creación de esas leyes se van a aplicar en todo nuestro territorio nacional. ¿Y qué sería lo primero? Bueno, pues en todo el esquema que conocemos como el país México. Pero no solamente se aplica de esa forma, sino también a nivel aéreo, a nivel terrestre, subterráneo, a nivel marítimo. Todo ello es parte del territorio mexicano, pero lo es también todas aquellas embajadas, todos aquellos consulados que se encuentran en cualquier parte del mundo, toda vez que siguen siendo territorio mexicano. Lo son también las aeronaves, los navíos que tengan una bandera mexicana y que se encuentran en cualquier parte del mundo, siguen siendo territorio mexicano. Y el gobierno que es el encargado de que esta sociedad, a la cual está dirigido todo el actuar que nosotros realizamos, trabaje de manera acorde, es decir, que nos respetemos, que nos toleremos, que cada quien cumpla con lo que debe hacer. El gobierno, para su estudio, a su vez, está conformado por otro sistema. Esto, como ya lo mencioné, es el Estado y es una triada. El Estado está conformado por la población, el territorio y el gobierno. A su vez, para que este Estado funcione,
necesita existir algo más que se llama poder supremo del Estado. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Concretamente, si hablamos de poder, por lógica, estamos hablando de poderes. ¿Qué es el poder supremo del Estado, o así conocido? Es algo simple. El poder supremo del Estado está conformado para su estudio por otra tríada, que es el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. En la conformación del Estado es importante que conozcamos esto y sobre todo que lo entendamos. Es uno solo, dividido en 3 partes para su ejercicio. ¿Por qué? Porque no podríamos dejar la fuerza y el poder de todo el Estado en una sola figura, en una sola persona. Tendríamos un dictador, tendríamos un Estado de Derecho en el cual no hubiese democracia, sino solamente una persona tomaría las decisiones. Y aquí no, en la conformación del Poder Supremo del Estado, al hablar de los 3 poderes, estamos mencionando que cada uno de ellos es contención de los otros 2. Es decir, el Poder Ejecutivo no puede realizar ninguna actividad directamente sin tomar en cuenta el Poder Legislativo y Judicial. Y en todos los casos, cada uno de ellos necesitará forzosamente la aprobación de los otros poderes para la creación de alguna ley o ejercitar su propio trabajo. Poder Ejecutivo, representado sobre todo por la figura presidencial. ¿Quién es él? Bueno, el Poder Ejecutivo, representado por el presidente, es nuestro representante legal ante todo el mundo, cuando ya no hablamos de México como país, sino como Estado-nación. Es el encargado de representarnos, de administrar, y también está representado el Poder Ejecutivo por las Secretarías de Estado. Poder Legislativo, representado por los diputados y los senadores, encargados de crear las leyes. Ellos forman parte de lo que es el poder encargado de crear una iniciativa de ley, de realizar su estudio, su aprobación, su discusión y en determinado momento hacerlo llegar al Ejecutivo para su aplicación o ejecución. El Poder Judicial es el encargado de aplicar las leyes en torno a la sociedad. ¿Ya se percataron que todo lo que hemos hablado en este momento, todo está dirigido hacia la sociedad? Que el hecho de que exista un administrador en nuestro país, un presidente, es porque necesitamos que esta persona nos represente a los 125 millones de habitantes aproximadamente fuera del entorno territorial que representa nuestro país. ¿Ya se dieron cuenta que el Poder Legislativo, al crear las leyes, es precisamente para su aplicación dentro de la sociedad y del territorio? ¿Ya se percataron que el Poder Judicial, que es el encargado de aplicarlas en el entorno coactivo, es decir, de castigo a la sociedad misma, en virtud de que todos juntos crean el Poder Supremo del Estado y cada uno tiene una actividad preponderante? Espero que hasta este momento nos esté quedando claro los elementos o los pasos con los cuales se conforma el Estado. Un paso más. Para que el Poder Supremo del Estado pueda existir, pueda regirse, necesita tener un fundamento, y un fundamento legal, jurídico, bastante suficiente que les dé esa autoridad. ¿Y cómo se llama? Se llama Constitución. Y en todo caso tendríamos que hablar de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, su conformación. Siempre he mencionado que previo a entrar directamente a lo que es el tema, pues debemos manejar algunos antecedentes.
¿A efecto de qué? De que podamos conocerlo, que sepamos cómo ha surgido, para qué ha surgido, por qué ha surgido y cuál es la diferencia que se da con la Constitución actual, en la cual tenemos. Si no conociéramos estos antecedentes, no podríamos diferenciarlo. La primera Constitución que se reconoce es precisamente algo que se llamó Sentimientos de la Nación. Y estamos hablando de José María Morelos y Pavón. En este primer modelo de constitución, ¿qué se buscaba? Bueno, se buscaba totalmente la independencia de España. Estábamos estábamos inmersos, mejor dicho, en una guerra de independencia, tratando de dejar el yugo español a un lado. Se busca el reconocimiento del ser humano como nacionalista, es decir, como mexicano. Quizá, ¿cuál podría ser una de mis observaciones en este sentido, desde un punto de vista subjetivo? Es que estaba dirigido a que la religión católica siguiera perteneciendo totalmente a nuestro país y que ellos se hicieran cargo absolutamente de todo, como lo eran los nacimientos, como eran los bautizos, matrimonios, defunciones, toda la actividad que realiza el Estado estaba en manos de la Iglesia. Y era de entenderse, José María Morelos y Pavón, un clérigo, obviamente estaba buscando la permanencia de la religión. Y estamos hablando de 1812. El segundo lo es 1824 y le llamamos la Constitución Centralista. En esta Constitución, creada por Antonio López de Santana, ¿qué es lo que se busca? Bueno, se busca primero que todo el poder esté en un solo lugar. ¿Y en quién? En él. Se busca que el poder real de todo nuestro país se localizara en lo que conocemos como la Ciudad de México, y que sigue siendo centralista desde el punto de vista de que en la Ciudad de México se encuentran todos los poderes. Antonio López de Santana, que buscaba también la permanencia de la religión católica, y que ¿por qué buscaba? Inclusive obtener un grado dentro de la Iglesia, que era el ser reconocido como Su Alteza Serenísima. El tercer proyecto, bueno, yo no lo llamaría precisamente proyecto, la tercera Constitución, estamos hablando de 1836, igual, es bajo el régimen de Antonio López de Santana, y él busca en todo momento regular las circunstancias de problemáticas que existían entre México y Estados Unidos. Y es durante este proyecto de tiempo en donde nosotros perdemos prácticamente el 50% del territorio entregándolo a Estados Unidos. El cuarto modelo de constitución es 1857 y estamos hablando ya realmente del primer modelo de constitución. Es el primer modelo de constitución. En este modelo, ¿qué es lo que se busca? Bueno, primero que nada, la Iglesia totalmente fuera. Estamos hablando de las leyes de reforma, estamos hablando de un momento histórico en el cual se busca que todo lo que se realice por el Estado sea realmente realizado por el Estado, no por la Iglesia totalmente fuera. ¿Qué se busca? Pues bueno, la creación de un México totalmente independiente. Durante la creación del primer modelo de constitución, pues se reconoce la creación inclusive, ya históricamente hablando, de lo que es el juicio de amparo. Y se reconoce que el juicio de amparo siempre va a ser un acto que de un particular, o de nosotros como particulares, en contra de las actuaciones de un Estado o de alguna entidad federativa o alguna persona moral que represente a la institución. Es decir, el amparo siempre se va a interponer en contra de una autoridad. Y posterior a ello surge lo que conocemos como Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la actual.
Con esto se conforma precisamente la formación del Estado mexicano. Toda vez que esta nueva Constitución, que es la que nos rige, que es la que todos conocemos, le da la conformación a nuestro propio Estado. Es quien nos menciona cuáles son los requisitos con los cuales debe cumplir para poder ser un presidente de la República, para ser un diputado, para ser un senador, para ser secretario de Estado. Nos menciona cuál es la conformación inclusive de la manera en que debemos actuar todos nosotros como individuos, como mexicanos. Y para tales efectos debemos entender entonces que la Constitución, para su estudio, también se divide en dos, que es la parte dogmática y la parte orgánica. Y estamos hablando entonces la parte dogmática de los artículos 1 al 29 constitucional y la parte orgánica del 30 al 136 constitucional. ¿Recuerdan que hace un momento mencionaba que parte de la conformación o razón de ser de la Constitución es precisamente la actividad que vamos a desarrollar, la parte orgánica del 30 al 136, en donde nos va a decir de qué forma nos tenemos que organizar para que esta sociedad realmente funcione, para que esta sociedad, para que con esta sociedad se cumpla con todo lo que se está programando o creando, que es que la sociedad sea feliz. La parte orgánica entonces nos habla de la organización. Y la parte dogmática del artículo 1 al 29 constitucional nos habla precisamente de lo que en algún momento conocimos como derechos y obligaciones, garantías individuales. Ahora sabemos que del 1 al 29 constitucional tenemos lo que son derechos humanos y las garantías constitucionales. Cada uno de los artículos, los cuales sugiero que lo lean para que lo comentemos la próxima clase en que tengamos el gusto de platicar en el aula, y que espero que sea muy pronto, vamos a encontrar cuáles son los artículos relativos a derechos humanos, cuáles son los artículos relativos a las garantías constitucionales o garantías de legalidad. Y a su vez nos vamos a ubicar en que dentro de la conformación de estos primeros 29 artículos vamos a encontrar también la forma en la cual nosotros vamos a hacer valer esos derechos, la forma en que voy a solicitarle al Estado el cumplimiento de su obligación de darle el valor a estos artículos en provecho de nosotros mismos. Espero que esto haya quedado claro. Y pues bueno, esta es la Constitución o la conformación del Estado, visto obviamente desde el enfoque de este mapa y que voy a retomar en este momento. Recuerden, la conformación del Estado se da por la existencia de los seres humanos, de los varones, de las mujeres, que juntos conformamos una familia, y que la idea de esa familia precisamente lo es la continuación de la especie. A su vez, si recordarán, ya platicamos que a partir del año 2008 en la Ciudad de México se crea una nueva ley que menciona la existencia del matrimonio entre personas del mismo sexo, lo cual no los deja fuera, ni crea una ley nueva para ellos, no. Todos formamos parte de la misma ley, todos formamos parte de la misma sociedad. Y para su reconocimiento sabemos que existe un Estado que se va a encargar de hacer que todos nosotros cumplamos con las normas sociales, con las normas jurídicas, con las normas religiosas, las normas morales,
que en determinado momento ya conocemos por su creación. Sabemos entonces también quiénes crean cada una de esas normas. Las normas religiosas las crea la Iglesia. Las normas morales las crea en sí la familia, la sociedad, pero quien les da el valor real somos nosotros como seres humanos. Luego entonces es algo totalmente personal. Las normas sociales, el grupo social, y el ámbito jurídico, el Estado. El Estado, retomando, precisamente está conformado por territorio, población y gobierno. Pero para que ese gobierno pueda actuar y trabajar directamente con nosotros como sociedad, surge la figura del poder supremo del Estado, conformado por el poder ejecutivo, legislativo y judicial. De la misma manera sabemos que la Constitución es la base jurídica, el fundamento legal, y es nuestra ley suprema. No existe una ley más grande dentro de nuestro entorno territorial de nuestro país que la Constitución, ya que permitir que otro poder externo, igual o mayor que nosotros, o que el poder de nuestra Constitución, forme parte de nuestro país, sería tanto como que existiera la sumisión directa, lo cual no puede ser, en virtud de que la Constitución es la ley suprema que debe de existir en nuestro país. Ya vimos también cómo está conformada, es decir, cuáles son los antecedentes históricos de la Constitución, y en este momento, a efectos de cerrar, nos estamos dando cuenta que la Constitución para su estudio también se divide en dos, que es dogmática, representada del artículo 1 al 29 constitucional, y orgánica del 30 al 136 constitucional. Espero que haya quedado claro todo lo relativo a lo que es la conformación del Estado mexicano, y pues bueno, en nuestra próxima clase, como lo mencioné, que espero ya sea directamente en el aula y tener el gusto de saludarlos personalmente, platicaremos de los primeros 29 artículos de nuestra Constitución. Platicaremos también de la lectura del primer libro, que como mencioné es El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, en el cual ustedes con su lectura vamos a poderlo comentar en clase, ver los avances y sobre todo, lo que más me interesa, poder manejar las dudas que ustedes pudieran tener. Como siempre, es un gusto estar con ustedes, platicar, y por favor, revisen nuevamente este mapa, tratemos de entenderlo en todo su contexto y busquemos la información que ya se ha sido solicitada. Que tengan muy buen día y hasta la próxima.